¿Se recuerdan de que estuvimos hablando la última vez con respecto a lo que son, cómo poder ir determinando a través de concentraciones, ¿sí? De soluciones, ir calculando las mezclas que deberíamos de ir realizando, ¿verdad? Y dijimos de que para poder utilizar solo dos soluciones, una tiene que ser mayor y otra tendría que ser menor, ¿verdad? ¿Sí? A la que nosotros tenemos, la que queremos formular. Si hay dos que son mayores, como en este caso, necesitamos incorporar la parte de lo que es agua. ¿Sí? Esto que tenemos acá lo vamos a leer. Si son galones lo que andamos buscando, esto van a ser galones. ¿Sí? Y si nosotros andamos buscando litros, estos van a ser litros. Si nosotros andamos buscando botellas, esto van a ser botellas. Entonces, y la otra cosa que quisiera recalcarles es de que esto lo vamos a leer de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Estos 11:30 equivale a estos 35 grados. Estos 12:37 equivale a los 22 grados. Y este 26:36 equivale al agua, ¿verdad? Que el agua me va a aportar 0. Entonces, de esa manera lo vamos a poder realizar. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Estamos claros con esta parte? Cómo lo podemos calcular? Bueno, el silencio, por. Inge, ¿Sí? fíjese que me escribió la compañera Fabiana, que dice que tiene problemas con internet. ¿Quién? No te escuché quién era. La compañera Fabiana Arriola. Ah, bueno, está bien, está bien. Muy bien, gracias por, por avisarme. Muy bien. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo realmente realizamos toda la parte de lo que es el proceso de elaboración? Y el proceso arranca con la parte de lo que es la fruta, que acá estaríamos hablando, por decirles, el melocotón o el durazno. Debemos de hacer un proceso de recepción y selección de esta parte. Acá lo vamos a ir seleccionando en función de qué, en función del grado de maduración que pueda tener este producto. En el caso del melocotón. ¿Por qué? Porque a través de ello nosotros vamos a hacer un pelado químico. ¿Sí? Entonces, ese pelado químico necesita que el grado de maduración pues sea pareja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tener un melocotón o un durazno con un grado de maduración muy alto, ¿qué es lo que va a suceder allí? Lo que va a suceder es de que el que esté más maduro hasta se puede desintegrar y el que esté verde va a necesitar más tiempo para poder hacer ese proceso de pelado. Entonces, por eso necesitamos seleccionarlo en función del grado de maduración, en función de la textura que pueda tener esa fruta, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Hacemos un proceso de lavado acá, ¿sí? Este lavado lo podemos hacer de forma manual o lo podemos hacer de forma mecánica. ¿Sí? Luego viene y hacemos un pelado y este pelado lo vamos a hacer con la parte de lo que corresponde a lo que es hidróxido de sodio. Vamos a utilizar la parte de lo que es el hidróxido de sodio a una concentración de un 3%, ¿sí? En función de la cantidad de agua que yo vaya a utilizar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo voy a utilizar 15 litros de agua, entonces, a esos 15 litros le voy a calcular el 3% de la SOA. Y se la voy a ir, la voy a aplicar. ¿Cómo lo vamos a ir desarrollando? De la siguiente manera. Entonces, venimos, colocamos, por ejemplo, agua, ¿sí? Si va a ser a través artesanal, calentamos agua. Cuando el agua ya esté hirviendo, yo lo voy a llevar a un lugar que sea un lugar un poco ventilado, ¿sí? De manera que yo tengo la soda cáustica acá con guantes, con mascarilla. Voy a introducir los melocotones o los duraznos a la parte de lo que es la solución. Y le voy a dar 45 segundos. Ese es el tiempo en que yo logro separar
la parte de lo que es la cáscara, ¿sí? Y voy a tener un pelado de forma uniforme. Entonces, de esa manera, 45 segundos. Si yo vuelvo, por ejemplo, a hacer otra cantidad, entonces, una próxima que yo voy a incorporar ya no va a necesitar 45 segundos, sino va a necesitar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque la soda cáustica también va a ir perdiendo ese poder, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo voy a ir incorporando la parte de lo que es o ajustando la cantidad de tiempo o ajustando la concentración de soda cáustica. Terminado este tiempo acá, yo vengo y retiro los melocotones y voy a hacer un triple lavado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Lo que vamos a hacer acá es de que voy a colocar los melocotones en en este primer recipiente con agua. Lo puedo hacer manual. A la hora de hacerlo manual, ¿sí? Entonces se va a desprender la parte de lo que es la cáscara. Lo coloco en esta primera, luego viene a una segunda y a una tercera lavada. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir reduciendo, ¿sí? O eliminando la cantidad de soda cáustica. Eliminar esos residuos de soda cáustica que pueden haber dentro de la parte de lo que es el producto. Entonces, de esa manera yo puedo ir quitando. ¿Cómo verifico? ¿Cómo voy a verificar si hay presencia o no hay presencia de soda cáustica en el melocotón? Entonces, lo que nosotros podemos ir haciendo, ¿sí? Es hacer un análisis. Esta es más o menos la forma a nivel artesanal en la que vamos a agregar. Colocamos el melocotón en esta como malla, ¿verdad? Y los sumerjo en esta olla, ¿sí? En esta olla que ya tiene la soda cáustica. ¿Cuánto tiempo? 45 segundos. ¿Qué hago después? Hago el triple lavado. Después de eso, yo le puedo ir agregando a lo que es los melocotones. Les puedo agregar, acá tenemos cómo se va frotando, ¿verdad? ¿Sí? Y yo le puedo agregar a los melocotones acá gotas de fenoftaleína. Se lo voy a colocar acá, ¿sí? Fenoftaleína. ¿Eso para qué me va a servir? Para poder hacer como un análisis de calidad y verificar si aún hay residuos de soda cáustica dentro del melocotón. También le puedo ir, acá le puedo ir aplicando, ¿sí? En diferentes partes. También le puedo ir incorporando acá donde se quita el pedúnculo. ¿Por qué? Porque ahí se puede acumular un poco de soda. Este sería un método para poder evaluar si hay o no hay aún residuos de soda. Si hubiesen residuos de soda, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer es lavar nuevamente, aplicarle agua de manera de poder ir eliminando la parte de lo que es esa soda cáustica. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Ingeniero, solo agua es que se le aplica, nada más. Sí, podemos también neutralizar, después del triple lavado, podemos neutralizar con ácido cítrico o con ácido ascórbico. Entonces podemos preparar, por ejemplo, una solución de 2000 partes por millón de ácido cítrico o de ácido ascórbico y los puedo dejar 15 minutos ahí para neutralizar la cantidad de soda. Decime, Brandon. Brandon. Perdón, ingeniero. Ingeniero, usted al principio mencionó que había un pelado químico, o sea, es el mismo. El pelado químico es ese pelado con el hidróxido de sodio, con la soda cáustica, ¿verdad? Este sería el pelado que vamos a Pero, aplicar. otra pregunta, disculpe. Y así como que si se queda residuos de soda cáustica en algún fruto, como qué le podría pasar a la persona que lo ingiera, o no, Ajá. no hay otro proceso que como que verifique si aún sí, o sea, si en otro proceso verifican nuevamente si quedó restos o no, aparte de este que mencionó de la fentanleína. Este es el proceso que podemos, el más efectivo, que se utiliza para poder evaluar esto. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando los envases de vidrio, las bebidas, por ejemplo, bebidas carbonatadas que vienen en envases de vidrio,
se hace el lavado con soda cáustica. Los tambos también de agua, los galones de agua, los garrafones de agua pura, también son lavados con soda cáustica y se verifica los residuos de soda K, ¿sí? Que va dependiendo mucho la concentración que puedas hacer, que tengas, ¿verdad? Eso te podría quemar, ¿verdad? Te podría quemar. Por ejemplo, si te cae una gota de soda cáustica, dependiendo de la concentración, te cae en la mano, no te la lavas, te puede quemar la mano, ¿verdad? Decime, Jordi. Es genial. Ajá. Ajá, comúnmente funciona mucho con la parte de lo que es el melocotón. Con manzana no funciona. Yo he hecho pruebas con manzana, no logra funcionar el proceso de pelado de la manzana por la piel que tiene la manzana, entonces no lo logra hacer. La pera se puede hacer la parte de lo que es tomate también, el proceso de pelado. Hay varios productos que podemos hacer esa parte. La papa, profe. La papa hay un método, después le voy a contestar, alguien está escribiendo en el chat. Con la papa hay un método, hay un equipo, ¿sí? Tiene como un abrasivo acá, en toda esta parte, ¿sí? Y en la parte de abajo. Entonces, colocar la papa acá y esto va girando. Entonces, con ese abrasivo va eliminando la parte de lo que corresponde a lo que es la cáscara de la papa. ¿Sí? Decime, primo. No, hombre, Primo. supongamos que cada vez que lo pasan por agua hay que frotarlo o algo así, ¿no? Si lo haces de forma manual, hay que frotarlo, ¿verdad? Si lo haces de forma mecánica, entonces la lavadora va con la misma presión del agua, va eliminando toda la parte de lo que es la cáscara y también los residuos de eso. Y si es con cepillo, pues va a provocar una limpieza mucho más eficiente, ¿verdad? Todos los melocotones que ustedes encuentran dentro de la parte de lo que es el mercado, pues son pelados con soda cáustica, ¿verdad? Los melocotones o los granos que encuentran en almíbar, ¿verdad? Garrido, decime, José. Con respecto a lo de fenolftaleína, es Ajá. nada más para verificar si todavía hay residuos de soda cáustica. Es correcto, es solo para poder realmente, es como un análisis de calidad donde Inge, vas a verificar esa parte. Decime, ¿y por qué se elimina la soda cáustica? ¿cómo decís? ¿Que por qué se elimina la soda cáustica? Bueno, ¿por qué te vas a eliminar? Porque la soda cáustica, de igual manera, te puede irritar la parte de lo que es la piel a la hora que te caiga producto ahí, ¿verdad? Entonces, tenés que eliminar porque igual te puede hacer algún tipo de reacción. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Eh, Campos pregunta qué tiempo es necesario, pero qué tiempo, vamos a ver, escribe un poquito más abajo, vamos a ver qué más dice. Al agregar la soda cáustica. Ajá. El cambio de color es un color rosa. A la hora de que tenga residuos, por ejemplo, si yo tengo este fruto y le aplico las gotas de fenolftaleína, acá va a haber un cambio de color y el cambio de color es un cambio rosa. Entonces, si no hay presencia de soda, entonces lo que vamos a hacer es que no hay ninguna reacción. ¿Sí? Vamos a ver, ¿alguien más escribió? Bueno. Glendy pregunta, así como la manzana, ¿qué método se usa? Se puede utilizar este método abrasivo también con la parte, igual como les decía, con la papa, ¿sí? ¿Cuál es la concentración de la solución de ácido? Hablamos que van a ser 2000 partes por millón, ¿sí? Vamos a ver, yo creo que solo son, puede ser ácido cítrico, puede ser ácido ascórbico. Esas eran las preguntas que estaban en el chat. No sé si hay algo más. ¿Alguna otra pregunta? Inge, ¿por qué se aplica ese ácido? El ácido me va a servir para poder neutralizar la soda cáustica.
Entonces se puede utilizar. Y además de neutralizar, uno de los objetivos es evitar que el melocotón se tienda a oxidar. No sé si te resuelvo ahí. Ok, ¿ya no hay preguntas? Jordi, decime. Ajá, el ácido ascórbico lo vamos a utilizar 2000 partes por millón. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Entonces, de esa manera, no hay dudas. Entonces, seguimos con la parte esta. Entonces, venimos y hacemos todo ese proceso de pelado, ¿verdad? Pelado químico, con la parte de lo que es la soda cáustica. Hacemos el triple lavado, ¿sí? Hacemos el triple lavado y luego de ese triple lavado, ¿sí? Vamos a provocar un proceso de escaldado de la fruta, ¿sí? Ese proceso de escaldado, ¿en qué consiste? Lo que va a consistir es en someter la fruta a una temperatura con un tiempo determinado. Denme un segundito. Bueno, entonces de esa manera lo colocamos agua caliente, ¿verdad? Puede ser por inmersión o puede ser con vapor. Dígame, Fabiana. No, no quiere Fabiana hablar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a colocar a una temperatura por un tiempo determinado. Comúnmente vamos a utilizar el agua a punto de ebullición durante 7 minutos. ¿Sí? De esa manera. Lo vamos a colocar durante 7 minutos a punto de ebullición. Coloco el agua. Cuando el agua ya está hirviendo, dejo caer los melocotones. Y de esa manera lo que voy a hacer es, primero, voy a inactivar enzimas. ¿Sí? Voy a inactivar las enzimas. ¿Qué más voy a hacer? Voy a fijar el color. ¿Sí? ¿Qué más? Voy a reducir la carga microbiana. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a también a ir ablandando la parte de lo que es el tejido. Y vamos a eliminar ese aire ocluido que puede haber allí. ¿Sí? Creo que alguien escribió en el chat, solo déjenme checar. Ok, no se preocupe, Fabián. Muy bien. Entonces, de esa manera. El tiempo, 7 minutos. ¿Con qué objetivo? Inactivamos enzimas, fijamos el color, reducimos la carga microbiana y también vamos a ablandar el tejido y eliminamos ese aire ocluido que está ahí. ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, entonces venimos, como ya hicimos este proceso de escaldado, entonces yo vengo y tomo mi empaque, ¿sí? Mi envase. ¿Se recuerdan cuáles son los métodos dependiendo el porcentaje de fruta que yo le vaya a agregar? ¿Cómo son los métodos de ese envasado? ¿Alguien lo recuerda? Dependiendo del porcentaje de sólidos que le incorpore. Yo me recuerdo que solo que si es más compacto o es más como que rarito. Ok. Como si se O sea, utiliza en vidrio es más compacto porque es es mejor que correcto. se mire así. Es correcto. Tenemos compacto y tenemos un método ordinario, ¿verdad? Dependiendo la cantidad que le agregue. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a incorporar primero todos los sólidos. Voy a incorporar los melocotones, ¿sí? Entonces, ya tengo los melocotones acá y luego voy a preparar esta solución, que es el almíbar, ¿sí? ¿Se recuerdan que ese almíbar tiene agua? Tiene la parte de lo que corresponde a lo que es también azúcar, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ir calculando? ¿Se recuerdan que dijimos que los kilogramos de azúcar va a ser igual a esos kilogramos de agua que yo tenga, ¿sí? Por esos grados Brix deseados. Entonces, los grados Brix deseados, ¿sí? Dividido entre ¿qué? Entre 100 menos esos grados Brix deseados. De esa manera lo voy a ir incorporando. Bueno, ¿qué más tiene la solución
de almíbar. Tenemos un regulador de acidez. Cada vez que yo haga el cálculo de otro ingrediente, voy a ir sumando esos ingredientes que ya calculé. Entonces yo digo, bueno, kilogramos de ácido, por ejemplo. Kilogramos de ácido cítrico. Entonces los kilogramos de ácido cítrico va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a los kilogramos de agua que yo tenga, ¿sí? Kilogramos de agua más los kilogramos de azúcar. Y esto lo voy a multiplicar por el porcentaje de ácido. Entonces voy a multiplicarlo por el porcentaje de ácido cítrico y lo voy a dividir dentro de 100 menos ese porcentaje de ácido cítrico. No sé si se entiende esto. Jóvenes, yo sé que ustedes están pensando ahorita en Daniel Max. Sí, ingeniero, ahí estamos. ¿Estamos bien, jóvenes? Sí. Sí, no muy convencido, ¿verdad? Como ya sacaron 100 en el curso, pues ya no quieren saber más nada. Ahorita solo lo que quieren es saber de Max. Ojalá tenga Por eso no voz de quieren profeta. ni hablar. ¿Manda? Ojalá y sea así, le digo. Ok. Bueno, entonces de esa manera voy haciendo los diferentes cálculos, ¿verdad? Entonces, si yo voy a calcular, por ejemplo, ácido ascórbico, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los kilogramos de azúcar, los kilogramos de agua, los kilogramos de ácido cítrico y luego incorporo, ¿sí? El porcentaje, lo multiplico por el porcentaje de ácido ascórbico dividido 100 menos eso. Solo hay algunas preguntas, creo yo, acá en el chat. Déjenme ver. No, ahí está. Dice que está claro. Bueno, entonces, cada vez que vaya formulando un ingrediente, le voy a ir sumando el que inicialmente ya he calculado. ¿Sí? Entonces, de esa manera. También es común de que en el caso, por ejemplo, de los almíbares, se incorpore la parte de lo que es sal. Se incorpora sal. ¿Cuál es el objetivo de agregarle sal? Bueno, tener más o menos un equilibrio entre la parte de lo que es lo dulce y la parte de lo que es el ácido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa forma voy realizando todos mis cálculos, ¿verdad? Y preparo mi solución. O sea, ya teniendo preparada esta solución, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer también un análisis de calidad de la parte de lo que corresponde. Lo vamos a colocar en otro lado para que no se vayan a confundir. Hacemos un análisis de calidad de la parte de lo que es el almíbar. ¿Y qué va a hacer ese análisis de calidad? Uno podría determinar los grados Brix, otro podría determinar el pH y podría determinar la parte de lo que es la acidez titulable. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, demuestra en este caso del almíbar, ¿sí? Lo peso, le agrego entre 3 a 5 gotas del indicador, en este caso la fenoftaleína, se lo incorporo y luego lo llevo a un proceso de titulación. O sea, voy a agregar, ¿sí?, hidróxido de sodio a una normalidad conocida, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, entonces le empiezo a aplicar el hidróxido de sodio. Cuando hay cambio de color, cuando va a virar de color, ¿sí? Yo voy a ver cuánto consumí de hidróxido de sodio. Entonces voy a decir mililitros consumidos, por ejemplo, de hidróxido de sodio por la normalidad del hidróxido de sodio. Voy a multiplicarlo por una constante, que esa constante son los mini equivalentes del ácido que está presente, ¿sí? Comúnmente vamos a utilizar ácido cítrico, entonces la constante de ácido cítrico es esta. Entonces digo, mililitros consumidos de hidróxido de sodio por la normalidad del hidróxido de sodio por esa constante, y esto ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Acá lo que voy a hacer es, lo voy a dividir dentro del peso de la muestra y lo voy a multiplicar por 100.
de esa manera. Entonces yo voy a determinar esa si es. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo les digo, bueno, miren jóvenes, tomamos 1,2 gramos, 1,2 gramos de muestra, le agregué la fenolftaleína, lo llevé a titulación y consumí, por ejemplo, 1,9 mililitros de hidróxido de sodio. Que esos mililitros consumidos son 1,9, entonces yo digo, la acidez va a ser igual ¿a qué? A esos mililitros consumidos que van a ser 1,9, ¿sí? Por la normalidad, que es 0,1, por la constante, que va a ser 0,064, dividido entre cuánto es el peso de la muestra, ¿sí? 1,2, y lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da ahí? ¿Cuál es el dato que voy a obtener ahí? ¿Cuánto es? 1.01 me dio. Ok, entonces yo digo que la acidez de esa es 1,01. No sé si me explico. ¿Estamos bien ahí? Entonces, esos análisis los voy a hacer antes de poder agregársela, esa solución, a la parte de lo que es mi empaque. Entonces yo vengo y digo, bueno, ya preparé, ya verifiqué que los parámetros son adecuados, los tengo estandarizados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este almíbar en caliente, no menor a una temperatura de 80 grados, debo de agregárselo. Recuérdense que inicialmente tenía solo los melocotones. Luego vengo y le agrego la solución de almíbar en caliente, ¿sí? Luego vengo, voy a sellar. Sello, ¿sí? O coloco la tapadera, más que todo que no va a ser un sellado. Coloco la tapadera. Y voy a llevar esto a la parte de lo que es un baño María o un proceso de esterilización. ¿Cómo vamos a hacer eso? Veamos. Veamos acá. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo acá el producto. Esto. Ya lo envasé. Ya lo tengo listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Este frasco con la tapadera sobrepuesta lo voy a llevar a una olla, calculando que el agua que le voy a agregar ande más o menos por acá. No mucho, ¿por qué? Porque el agua va a empezar a hervir, si no va a penetrar en este producto. Entonces yo vengo, coloco una olla, le coloco a la altura del envase más o menos acá y voy a colocar esos envases acá dentro de la olla, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Con su tapadera sobrepuesta, no cerrada, no sellada. Y cuando esto comience a hervir, le voy a dar entre 15 a 20 minutos. De esa manera, de 15 a 20 minutos. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Cuando ya esté hirviendo, pasado este tiempo que tengo acá, lo que voy a hacer es retirar con un guante en caliente esto, lo saco de la olla y lo cierro totalmente. De esa manera voy a provocar un vacío. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar que se enfríe ese frasco. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hacer un proceso de limpieza o un proceso de lavado. Posiblemente acá va a quedar, por decirles, residuos de la solución de almíbar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le elimino esos residuos a un proceso de lavado, pero previamente tiene que enfriar. A nivel industrial, esto pasa por una parte de lo que es un túnel, ¿sí? Los frascos, por ejemplo, ya cerrados van acá, ¿sí? Y van moviéndose a través de una cinta, acá les va cayendo agua, pero esta agua va a diferentes temperaturas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no provocar un cambio brusco de temperatura. Esto está hirviendo, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si le cae agua fría, lo puede quebrar. Decime, Garrido. ¿Ese tiempo para qué es, Inge? 20 minutos son. Entre 15 a 20. ¿Para qué va a ser esto? Esto va a ser como un proceso de esterilización, o sea, a lo que también se le llama como baño María. ¿Sí? De esa manera.
que consiste en poder eliminar la parte de lo que son microorganismos y además de eso provocar un buen sello, ¿verdad? Un sello hermético, de manera que el envase quede totalmente hermético y que no vaya a haber penetración de microorganismos. No sé si te aclaro ahí, Garrido. Sí, gracias. Garrido, ¿me escuchas? Ok, muy bien. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Bueno, hay una pregunta por acá. Esto tiene que estar a punto de ebullición. Esto tiene que estar hirviendo. A partir de que comience a hervir, le tomo el tiempo. Ok. Campos pregunta si la esterilización se puede utilizar en la parte de lo que son las mermeladas. En el caso de las mermeladas, por la misma concentración de azúcar que tiene, yo lo puedo obviar, ¿sí? No necesariamente. En algunos casos se maneja cuando la concentración de azúcar es más baja, ¿sí? Entonces se le aplica ese baño María. ¿Qué es lo que se hace en el caso de la parte de lo que es las mermeladas? Es muy común que después de sellar, lo que hago es invertir el envase, lo coloco de cabeza. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que la misma temperatura que tiene la mermelada pueda esterilizar la parte de lo que es la tapadera, ¿sí? Anderson me dice que si podría repetir la parte donde se crea el vacío. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo lo lleno en caliente, si yo hago ese proceso de baño María, entonces al llenar esto en caliente y colocarle la tapadera, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí voy a formar ese vacío. Ese vacío me va a garantizar que hay un sello hermético y que por lo tanto los microorganismos van a ser mucho más difíciles de poderlos ingresar dentro de ese proceso. Pensemos, por ejemplo, de que tenemos una tapadera, ¿verdad? Pensemos en que esta es la tapadera y lo que sucede cuando se forma un buen vacío es que a veces las tapaderas tienen aquí como un botón y este botón tiende a hundirse. Eso me indica que el sellado fue hermético. Decime, Garrido. Garrido. No dije, Okay. no bajé la mano. Ok, Perdón. ok. Muy bien. Entonces, de esa, no sé si te queda claro, Anderson. Yo creo que no tenés micrófono, ¿verdad? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Ingeniero, Manda. ¿puede repetir nuevamente de la tapadera? Disculpe. Ok, muy bien. Imaginémonos que esta es una tapadera, ¿verdad? Y que es la que estás acá en el envase. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay unas tapaderas que son de presión, entonces, y traen un botón de seguridad, que es lo que yo dibujé acá. Entonces, eso se tiende como a hundir. A la hora de hundirse, quiere decir que sí se formó un buen vacío. Si esto no está hundido, lo que me implica es que no hay un buen vacío, que no lo llené bien en caliente, que no hice bien mi proceso de esterilización y el tiempo de vida de ese producto va a ser mucho más corto. No sé si te aclaro ahí, Jonathan. Sí, gracias, ingeniero. Ok, vamos a ver. Ok, Tyra dice que si con esta presión a veces es muy difícil de abrir los botes. Sí, a veces es un poco más complicado. Lo que comúnmente se hace, ¿qué es lo que se hace comúnmente con esto? Es de que cuando yo voy a destapar el envase, le debo de pegar como un golpecito por acá. Entonces eso me va a facilitar un poco más la parte de lo que es la abertura. Glendy creo que escribía que era lo que pasaba igual con la parte de las compotas, igualmente, ¿verdad? Las compotas, máxime que las compotas no llevan ningún conservante, es importante tener un buen vacío para poder garantizar ese producto, ¿sí? ¿Alguna duda? No hay dudas. Ok, como no hay dudas, vamos a seguir. Entonces, de esa manera, pues ya etiquetamos el producto, lo tenemos listo y comúnmente se le hace la parte de lo que corresponde a lo que es un tiempo
de cuarentena, que no son 40 días, sino que es menos tiempo, una semana, en el que yo pueda observar el comportamiento de mi producto y ver si ese producto pues no pudo sufrir algún tipo de cambio como tal. Muy bien. Vamos a hablar de otro tema que es también conservación con químico, también con la parte de lo que es el azúcar. Entonces acá vamos a definir a una mermelada como una mezcla, ¿sí? Una mezcla de la parte de lo que es la pulpa, ya sea una pulpa de fruta, una pulpa de la parte de lo que corresponde a lo que es una hortaliza. ¿Y qué va a ser esa pulpa de fruta o esa pulpa de hortaliza? Es cuando yo ya pasé por un proceso de molienda mi fruta o mi hortaliza y ya obtuve la parte de lo que es el puré, ¿sí? Entonces, de esa manera. A esa pulpa de fruta igualmente le voy a aplicar azúcar. Solo que acá los grados Brix pueden ir más o menos entre 60 a 64, puede llegar hasta 65 grados Brix, ¿sí? La parte de lo que es la mermelada. También puede ser menos de esto, dependiendo del tipo de mercado, dependiendo hacia qué va o cuál va a ser el uso que se le dé a ese producto. Porque les vuelvo a repetir, si nosotros venimos y lo vamos a utilizar para un relleno de pastel, pues no le podría agregar demasiada azúcar porque se van a caramelizar esos azúcares. Otra de las cosas también importantes acá es de que debo de ver esa calidad de azúcar, que no voy a hacer, por ejemplo, un azúcar morena, porque si es un azúcar morena, le va a cambiar el color al producto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces venimos y si yo voy a hacer una mermelada de piña y le agrego un azúcar morena, va a haber como un pardeamiento, o sea, una tonalidad café. Ya no va a ser atractivo al consumidor. Pero si yo voy a hacer una mermelada, por ejemplo, de mora, de sauco, de fresa, en que no se logra visualizar ese cambio, pues no habría ningún inconveniente, ¿verdad? Sí, algunas personas hacen, por ejemplo, la parte de lo que son mermeladas y le incorporan panela. Otros hacen mermeladas light que le pueden incorporar algún edulcorante. O hay mermeladas que uno encuentra en el mercado en que también no tienen azúcar, se llevan por un proceso solamente de concentración, ¿verdad? Y de esa manera poder lograr obtener esas características que se requieren como tal. ¿Cómo voy a determinar la cantidad de azúcar? Igual como lo hacemos con la almíbar, vamos a decir kilogramos de azúcar o libras de azúcar, va a ser igual a ¿qué? Aquí vamos a tener aquí a los kilogramos de pulpa que tengamos por esos grados Brix deseados, ¿sí? Esos grados Brix deseados dividido dentro de 100 menos los grados Brix deseados, de esa forma. Ahora también es importante que, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero considerar, por ponerles un ejemplo, los Brix que me está aportando esta pulpa, si yo vengo y checo, por decirle la pulpa, y la pulpa me tiene 5 grados Brix, y yo quiero llegar esto a 60, entonces a estos 60 yo le voy a quitar los 5 Brix y acá voy a colocar 55. No sé si me explico. ¿Lo puedes repetir, por fin? ¿Ok? O sea, si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, bueno, yo quiero preparar una mermelada que tenga 60 grados Brix, por ponerles el ejemplo. Y les digo, consideren los grados Brix que me está aportando la pulpa de la fruta. Bueno. Entonces ustedes dicen, bueno, y la pulpa me está aportando 5 grados Brix. Yo chequeé la pulpa y tiene 5 Brix. Entonces, lo que me hace falta para poder llegar a los 60 son 55, porque ya tengo 5 que me está aportando eso. Si vengo y lo único que voy a hacer es lo mismo, kilogramos de pulpa, solo que en lugar de colocar 60 voy a colocar 55. Si fueran 10 lo que me está aportando la pulpa, voy a colocar 50, ¿sí? Y lo voy a dividir siempre entre de qué? Entre de 100 menos el dato que voy a colocar yo acá. Si es por ejemplo, 55 o es 50, ese dato voy a colocar. No sé si te aclaro ahí, Garrido. Sí, Inge, hoy sí, ya, gracias. Ok, entonces de esa manera. Muy bien. Entonces,
incorporo el azúcar, algo también importante cuando yo voy a incorporar el azúcar es de que el azúcar no se lo voy a incorporar de un solo todo, ¿sí? Lo voy a incorporar, por ejemplo, si yo vengo y la cantidad de azúcar que voy a utilizar, por decirles fueran 5 kilogramos, 10 kilogramos, no se los aplico todos de una sola vez, ¿sí? Se lo voy a aplicar de forma lenta, de manera que todo esto se mantenga hirviendo, ¿verdad? Que se mantenga a una temperatura adecuada. Bueno, agrego la parte de lo que es el azúcar. La mermelada es mezcla de pulpa de fruta más azúcar, más la parte de lo que es un regulador de acidez, ¿sí? Un ácido. Comúnmente se utiliza ácido cítrico. ¿Por qué se utiliza comúnmente ácido cítrico? Por su costo, aunque sea, por ejemplo, un producto en el que nosotros vengamos y su acidez sea muy marcada. Comúnmente utilizamos desde lo que es un 0,1 hasta un 0,35% de ácido. Hay frutas que son ricas en ácido que no necesito incorporarles ácido. Si voy a hacer una mermelada, por ejemplo, de la parte de lo que es moras, las moras son ácidas, por lo tanto no le voy a incorporar ningún regulador de acidez. Si voy a hacer una mermelada de naranja, dependiendo, la naranja, o si voy a hacer una mermelada de limón, por ejemplo, no le voy a incorporar ácido cítrico. ¿Cómo voy a calcular esa parte? Igual, voy a decir los kilogramos, por ejemplo, kilogramos de ácido cítrico va a ser igual a ¿qué? A poder decir los kilogramos de pulpa de fruta más, como ya calculé azúcar, kilogramos de azúcar, y esto lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Lo voy a multiplicar por el porcentaje de ácido. Entonces voy a multiplicarlo por el porcentaje de ácido y lo voy a dividir 100 menos ese porcentaje de ácido. Entonces de esa manera voy haciendo los cálculos. Algo también importante es de que el pH ideal es de 3,2 de una mermelada. ¿Qué pasa si yo tengo un pH arriba de esto, abajo de esto? Si yo tengo un pH arriba de esto, lo que va a suceder es de que mi consistencia va a ser muy débil. O sea, la consistencia va a ser, en otros términos, como que muy aguada. Va a quedar una consistencia muy floja, que se va a escurrir mucho, ¿sí? Eso yo lo puedo corregir. Lo puedo corregir agregándole la parte de lo que es un hidrocoloide. Entonces lo puedo corregir. ¿Por qué? Porque de igual manera vamos a encontrar que algunos, ¿sí? Algunos productos no le puedo bajar mucho la parte de lo que es la acidez. Ahorita voy primo. Entonces, por decirles algo, si yo voy a hacer una mermelada de papaya, por ejemplo, no le puedo agregar, no puedo bajar el pH hasta esto. ¿Por qué? Porque papayas ácidas en el mercado no hay. Entonces debo de tener un equilibrio. Decime, primo, por favor. ¿Hasta dónde nos ponía, en qué grado de pH se ponía toda agua la consistencia, dijo? Ajá, esto es el pH ideal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a hacer? Si estamos arriba de esto, lo que voy a necesitar es agregarle más cantidad de hidrocoloide para poderlo corregir. No sé si me explico, porque si no la consistencia va a ser muy débil. No sé si te explico ahí, primo. Sí, gracias. Bueno. Bueno, Campos pregunta la parte de lo que es, la parte de lo que es la papaya. Muy bien. Lo que les comentaba, que no todas las frutas yo puedo reducir hasta este pH, ¿sí? Entonces yo les decía el ejemplo de una mermelada de papaya. Si yo voy a hacer una mermelada de papaya, la papaya es, no le puedo reducir mucho su pH. ¿Por qué? Porque papayas ácidas en el mercado no hay. Entonces yo también tengo que tener ese equilibrio de no reducir mucho la acidez, porque si no le voy a cambiar las propiedades a la fruta como tal. Entonces por eso. Otro problema que podemos tener es que si yo vengo y
Mi pH está muy abajo. Tengo una acidez muy pronunciada. Acá, ¿qué es lo que voy a provocar? Esto se llama sinéresis. ¿Sí? De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Lo que sucede es de que, ¿sí? Lo que va a hacer es que empieza a haber una parte en la que el producto, en lo que está en la parte de arriba, empieza a haber la formación de gotas de agua, ¿sí? Gotas de agua que tiende como a haber una separación de la parte de lo que es esa fase. Pensemos de que este es mi frasco, ¿sí? Y lo que van a empezar a ver son como gotitas de agua acá, ¿sí? Gotas, entonces como que si fuera un rocío. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es por una acidez muy pronunciada. Esto se marca también mucho en la parte de lo que son los yogures, que los yogures se tienden a separar la parte de lo que son esas fases como tal, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo lo voy a corregir? Lo voy a corregir teniendo un pH adecuado. No sé si me explico. Dije, ¿Jóvenes? pero eso de sinéresis es eso de las como gotas de agua. Ajá, ajá, esas son esa presencia cuando vos destapas un frasco y mirás en la parte de la mermelada, por ejemplo, gotitas de agua. Entonces esas gotitas de agua se debe a que hubo una acidez muy baja, ¿verdad? Hay un pH muy bajo, hay una acidez muy pronunciada. Ingeniero, digamos, ahí también se le puede echar hidrocoloides o para eso. Ajá, eso podríamos a aplicar, por ejemplo, algún hidrocoloide, pero ¿qué? De hecho, las mermeladas van a llevar hidrocoloides, pero ¿qué es lo que sucede? Una separación total en la que se te forme una capa de agua y que se te forme una capa de sólido, sino que son gotitas de agua nada más, pero eso se visualiza o se da ese defecto debido a la acidez. No sé si te explico ahí, primo, si te aclaro. Sí, Ok. ¿Alguna pregunta? No, estamos claros. Muy bien. Entonces, de esa forma. Bueno, luego, ¿qué es lo que tiene también la mermelada? La mermelada va a tener un hidrocoloide. ¿Y qué hidrocoloide utilizamos? Comúnmente vamos a utilizar la parte de lo que es una pectina cítrica, ¿sí? De esa manera. Entonces agregamos una pectina cítrica. Hay frutas que son ricas en pectina, no necesito incorporarles pectina. Por ejemplo, si yo voy a preparar una mermelada de manzana, yo no necesitaría incorporarle pectina porque la manzana es rica en pectina. El mango también es rico en pectina, pero si yo vengo y a esa fruta, a esa pulpa de fruta, le incorporo agua, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito corregirlo agregándole el hidrocoloide, porque la industria le agrega agua para hacer volumen y lo que hace es incorporarle el hidrocoloide. Pero también se hace la mezcla de hidrocoloides. La industria utiliza almidones, por ejemplo, utiliza la goma guar, utiliza goma Shantan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace mezclas de la parte de lo que son esos hidrocoloides. Los almidones, pueden haber almidones nativos, lo voy a colocar acá, pueden haber almidones nativos o también almidones que son modificados. Cuando hablamos de un almidón modificado, es aquel que se le cambiaron sus características físicas, químicas, para poderlo hacer más resistente ¿a qué? A temperaturas, a pHs. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ello? De que se modifican esas propiedades, ya sea de forma química o de forma enzimática, para poder ser aplicados. También otra de las cuestiones importantes es de que cuando yo agrego más de un hidrocoloide, yo voy a provocar lo que se llama sinergismo. Y lo voy a anotar. ¿Qué es eso? Lo que es de que voy a lograr lo que no podría lograr con un solo hidrocoloide, lo puedo lograr con dos o con más hidrocoloides, con la mezcla de hidrocoloides. ¿Y por qué hace la industria eso? Porque la pectina es mucho más cara. Pero si le agrego solo almidón,
le voy a sentir ese sabor al almidón. Entonces se mezclan, ¿sí? Estos hidrocoloides y provoco esto que se llama sinergismo, que va a mejorar esas propiedades del producto a que yo tuviera solamente uno. No sé si me explico. Vamos a ver en el chat, hay una pregunta. Junior pregunta si para la pectina en manzana no importaría el grado de madurez. Sí va a importar el grado de maduración. Entre más madura esté la fruta, la cantidad de pectina va a ser menor, ¿sí? Entonces, de esa manera. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. ¿Listos? Es cuando mezclamos más de un hidrocoloide, ¿verdad? Entonces eso vamos a provocar que mejoremos las características, ¿sí? De la consistencia, de esa viscosidad del producto, ¿sí? ¿Cómo voy a medir yo la parte de lo que es esa consistencia? El día viernes les voy a mostrar una foto. Hay un equipo que es un viscosímetro, ¿sí? En el que yo vengo y esto tiene acá como una división. Voy a agregar la muestra, por ejemplo, acá del producto, ¿sí? Esto aquí tiene como una compuerta, diríamos, y acá tiene una numeración. Entonces, ¿qué es lo que hago? En 30 segundos veo cuánto se desplaza la parte esta, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar lo que se llama flow, que es la consistencia, ¿sí? ¿Para qué voy a hacer eso? Para poder tener siempre estandarizado mi producto. Poder decir que hoy mi producto va a tener la misma viscosidad, mañana lo mismo, no, hoy me va a quedar más débil, mañana más consistente. Entonces, de esa manera. La norma dice que se debería de leer a 20 grados, ¿sí? La industria no lo lee a 20 grados. La norma dice 20 grados, 30 segundos. ¿Cuánto recorren en 30 segundos? La industria no lo hace de esa manera. ¿Por qué? Porque a la hora de atemperar la muestra, por ejemplo, yo tengo un tanque que tenga 10 quintales de mermelada ahí, y mientras que atempero la muestra, se sigue evaporando. Y cuando yo llegue con el resultado de ese análisis, ya evaporé más agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo lee a 70 grados, ¿sí? Y lo mismo tiempo, 30 segundos. ¿Y qué es lo que va a hacer? El tiempo de 30 segundos, si acá se desplazó, por ejemplo, en 6, entonces va a decir que tiene 6 flow. De esa forma. La consistencia puede variar dependiendo el tipo de envase que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a utilizar un envase de vidrio, por ponerles algo así, ¿qué va a hacer? El flow puede andar más o menos entre un 8, un 10 hasta un 12. Pero si yo voy a agregar en un envase PET, esto va a andar entre 14 a 16 de flow. ¿Por qué? Porque el envase de PET, más o menos como el que viene en la mermelada, es como los de la salsa dulce. Entonces tienen un pequeño agujero en donde ahí debe salir la mermelada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si lo dejo muy viscoso, ya no va a fluir de esa forma. No sé si hay alguna pregunta. No sé si puedes repetir eso de flow, por favor. El flow es como el resultado de la viscosidad que se tiene dentro de estos productos. Entonces, esto es un viscosímetro y yo lo que hago es en 30 segundos cuánto se desplaza. Aquí van a ver como marcaciones como de centímetros, ¿verdad? Entonces va a haber, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ahí. Entonces, ¿cuánto se desplazó ese producto en 30 segundos? Y yo lo veo. Bueno, se desplazó 10, entonces yo voy a decir, es 10 la viscosidad. Voy a decir, tiene 10 flow, ¿sí? Entonces, de esa forma. No sé si te aclaro, Garrido. Sí, Inge. Ajá, dice, Anderson pregunta, si a mayor flow, menos viscosidad. Ajá, al mayor flow va a fluir más el producto, ¿sí? Va a ser un poco más, podríamos decir un poco más líquido, va a fluir más.
Hay una forma en la que yo, a la hora de no tener ese equipo, una forma bien artesanal, tengo, por ejemplo, un frasco de vidrio con agua acá, y lo que hago es dejar caer una gota de la mermelada. Si esa mermelada llega acá al fondo, sin desintegrarse, ese es el punto en que la mermelada ya está. Ahora, si yo vengo, la dejo caer y esto se dispersa, quiere decir que le necesita mayor cantidad de calor o más hidrocoloide, ¿verdad? ¿Sí? Yo podría hacer una mermelada sin el uso de hidrocoloides, por supuesto. Lo único que va a hacer es que los rendimientos van a ser mucho menores. Voy a necesitar más cantidad de pulpa para poder obtener ese producto. ¿Dudas? Bueno. Pero el tamaño del frasco importa, así como en ese método como que casero que usted mencionó para determinar si está la mermelada. El frasco, decís, el tamaño. No. Lo único que sea algo transparente, que puedas visualizar cómo se va a comportar la gota a la hora de caer al fondo, ¿verdad? Pero no importaría. El tamaño no importaría. Muy bien, ya tenemos poquito tiempo. Vamos a ver esta parte así rapidito. Aquí sería más o menos la parte de cómo se prepararía la parte de lo que es la mermelada. Tendríamos una etapa inicial de la parte de lo que es la recepción de la fruta. Hacemos un proceso de selección y clasificación en función de su grado de maduración, ¿sí? Luego venimos, hacemos un proceso de lavado, desinfección. Y luego acá podríamos hacer un proceso de... ¿En qué consiste ese proceso de preparación? Acá podríamos nosotros hacer el proceso de pelado. Por ejemplo, si voy a hacer una mermelada de piña, le voy a quitar la cáscara, ya sea de forma manual o de forma mecánica. Entonces lo que hago es quitarle la parte de lo que es la cáscara. Luego de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya le quité la cáscara, lo llevo a un proceso de escaldado, ¿sí? Esto es para suavizar y llevarlo a un equipo que puede ser un pulpero o podría ser una licuadora. Acá, si es un pulpero, voy a separar cáscara, voy a separar semilla de producto. Si es una licuadora, pues acá me van a aparecer aún semillas, ¿verdad? Al menos de que yo se las elimine en este proceso de preparación. Acá voy a ir obteniendo la parte de lo que es la pulpa de la fruta. A partir de esa pulpa de fruta, yo voy a formular mi producto. Voy a ver cuánto le voy a incorporar de azúcar, cuánto de ácido, cuánto de pectina, cuánto de benzoato de sodio, ¿sí? Entonces, ya teniendo la pulpa, yo esto lo llevo a una olla, a un medio de cocción. Agrego toda la pulpa acá, ¿sí? Cuando comience a hervir la pulpa, le voy a incorporar el azúcar, pero el azúcar se lo voy a incorporar de forma lenta y voy a chequear la parte de lo que son los grados Brix, ¿sí? Cuando la mermelada o cuando esta mezcla esté más o menos entre unos 45 a 50 grados, ¿qué es lo que hago? Le incorporo la parte de lo que es el ácido, ¿sí? Entonces vengo y le incorporo el ácido. Ese ácido se lo voy a incorporar ya sea de forma directa o lo puedo diluir en la parte de lo que es agua. Se lo incorporo. Checo también la acidez. Si ya está en la acidez que se requiere, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a agregar la pectina. Para poder agregar la pectina, yo voy a necesitar una relación de 1 a 8. ¿Qué significa esto? Significa de que yo, del azúcar que preparé acá, de la formulación, voy a dejar una cantidad de azúcar. ¿Para qué? Para poder mezclar lo que corresponde a lo que es la pectina. Debido a que la pectina, si yo la incorporo o el hidrocoloide lo incorporo directamente, me van a formar grumos difíciles de poderlo disolver. Entonces, por eso lo voy a mezclar. Una parte, o sea, 1 gramo de pectina por 8 gramos de azúcar. Lo puedo hacer en un recipiente, lo puedo hacer en una bolsa, lo mezclo bien y luego lo empiezo a incorporar acá en el proceso.
de una forma lenta, ¿sí? De manera que pueda tener un movimiento constante. A la hora de haberlo terminado de aplicar, ¿qué es lo que voy a hacer? Evalúo la parte de lo que es la viscosidad del producto, ¿sí? Evalúo la parte de lo que es la viscosidad. Y luego, si ya está mi parámetro adecuado de la viscosidad, le incorporo el conservante. Bueno, ya teniendo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Si lo voy a hacer de una forma, el llenado mecánico, lo voy a trasladar a la llenadora. Ahora, si no, lo voy a llenar de forma manual. Entonces, ¿qué puedo con un recipiente llenar los frascos y llenarlos en caliente? ¿Sí? Si es envase de vidrio, yo lo voy a llevar hasta lo que son punto de ebullición. Lo puedo llegar no menor de 80 grados. Pero si es un envase de PET, lo más que soporta el envase de PET son 65 grados. Entonces, de esa manera tengo que tener el cuidado. Luego de esto, ¿qué hago? Envaso, sello y hago el proceso de enfriamiento. Acá voy a enfriar. Igualmente lo voy a enfriar. Si es vidrio lo voy a enfriar a temperatura ambiente. Si es envase de PET, yo lo podría agregar en agua de forma inmediata, ¿sí? Para enfriarlo. Lo limpio, hago el proceso de etiquetado y listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Todo bien, Inge. El ingeniero. Todo bien, ingeniero. Ok, no hay dudas. Vamos a ver, ¿hay algo en el chat? Bueno, no, estamos bien. Bueno, si no hay dudas, yo les deseo muchos éxitos, jóvenes, en su examen de hoy. Que estén súper bien, que la pasen, pero al puro 100.